La idea es compartir una propuesta que vengo trabajando ya hace unos años. Yo le digo que es como que inventamos, ¿verdad?, productos para ver cómo enganchar a los chiquilines. Y bueno, compartir, ustedes están presentando cosas hermosas, por lo tanto es enriquecernos mutuamente. Y desde allí, bueno, les voy a contar un poquito la historia de el proyecto se llama Mi Familia, se integra la historia del país, con la idea de que el chico se apropia de eso que está presentando, ¿verdad? El mí es por cada niño, ¿verdad? Cada adolescente de tercero del ciclo básico, que es donde lo trabajo, es que va a presentar un proyecto de la historia de su familia, ¿verdad? ¿Cuál es? La idea del proyecto fue una búsqueda de sentido. Me pasaba que yo le decía a los chiquilines terceros del liceo que la historia que estábamos dando tenía que ver con la historia de ellos, de su familia, pero el decirlo no alcanzaba, teníamos que lograr que ese decir se convirtiera en un hacer. Desde ahí, es que empecé a pensar en organizar, articular el programa del curso del ciclo básico de tercero con las historias familiares. Y la clave está en ese proceso de articulación, donde cada alumno se incorpora al programa a través de su historia familiar, ¿sí? No hay un freno en el programa, sino que ellos se van como subiendo al mismo según el momento de que haya venido el familiar que han elegido, con la idea un poco de trabajar nuestro país como país de inmigrantes, ¿verdad? Cada alumno, esta es un poco la forma en que yo organizo la información. Yo les pido que ellos busquen, ahora vamos a ver, y cuándo vinieron, de dónde, a qué se dedicaron y dónde se instalaron. Son como las preguntas claves de funcionamiento a través de las cuales yo luego lo que hago es organizar el programa, ¿verdad? O sea, el programa curricular, voy viendo cómo los voy a ir enganchando. Esa pregunta de, bueno, ¿cómo logramos despertar el deseo de aprender, ¿no? ¿Cómo logramos la tentación de seguir aprendiendo y de no apagar las llamas de la curiosidad? Es la pregunta que nos formulamos cada vez que tenemos que definir, bueno, cómo vamos a trabajar, ¿no? Y bueno, desde allí la idea es entrar a trabajar a través de la construcción del conocimiento. O sea, no es el de repetir, sino el de construir conocimiento. Y bueno, desafiar a que esos estudiantes sean ellos mismos los que guíen, se formulen sus preguntas y guíen su estudio. O sea, cambiar el lugar. Siempre preguntamos y ellos nos responden. Bueno, ahora que ellos se comiencen a formular preguntas. Ese proceso tiene como contrapartida una actitud distinta de parte de uno, ¿verdad? Como docente. O sea, como docente yo debo también desafiarme a mí misma, tengo que también formularme preguntas, tengo que también evaluar mis acciones, tengo que ir revisando qué es lo que voy produciendo. Y esa cuestión de acercarlos a que, bueno, que ellos se pregunten, es también acercarlos de alguna manera a lo que es la disciplina. En mi caso, la disciplina de la historia. Y que se apropien de los problemas que tienen los historiadores. Entonces, ellos comienzan el trabajo en familia decidiendo, bueno, cuál va a ser la historia de familia a la cual podemos abordar. Ahí salvamos un tema, y es que no les acotamos, más allá de que, bueno, el programa de historia de tercero va entre
1850 y el presente. Bueno, yo les pido que por favor elijan a alguien que esté entre 1850 y 1950, porque si no después se nos complica para realmente ejecutarlo. Pero ellos pueden elegir el pariente que quieran para atrás, ¿verdad? Y el inicio de este trabajo tiene que ver con una entrevista que le hacen a alguno de los parientes que estuviera vinculado o que supiese algo de aquel que pudo haber venido. Bueno, y las preguntas básicas son estas que ya las vimos, que son los ejes míos de funcionamiento. A continuación, cada uno de los alumnos ha de buscar en su casa documentos escritos, pueden ser fe de bautismo, puede ser casamiento, puede ser, ahí hay un montón, cartas, recortes de diarios, diarios íntimos, libros, o pueden ser restos materiales, o sea, nos vamos a las fuentes de la historia, ¿no? Puede ser que haya una casa que sea la de referencia, sacan una foto, ¿sí? Los documentos lo traen fotocopiados, nada de originales, o una joya, algo que viene en la historia con un sentido, sacan una fotografía, nunca traen nada, pero esto les permite a ellos en la entrevista, en la entrevista ya vincularse con un adulto. Hay un intercambio intergeneracional muy fuerte. Muchos de ellos vienen y me dicen, maestra, no sabes, se me emocionó, el abuelo se puso a lagrimear. O sea, comienza a generarse todo un tema emocional, ¿verdad? Esto que estamos estudiando ya no es algo ajeno, sino que es algo que está vinculado con una historia y como que está removiendo situaciones que, bueno, que también hay que saber manejarlas, ¿no? Pero bueno. La primera pregunta del trabajo que yo les propongo es ¿por qué vinieron? Y el por qué vinieron implica, bueno, empezar a formular hipótesis. Tengo que ir a los libros de historia, tengo que investigar, bueno, qué pasaba y bueno, y ahí los italianos que llegaron hasta 1920, juntos van, estudian la historia de Italia, dan un oral. Ahí hay un trabajo que es colaborativo, ¿verdad? Todos tienen que saber todo, la consigna es que yo elijo por quién empieza, por lo tanto no pueden dividirse y recortarse la información. Hacen una presentación, PowerPoint, Prezi, lo que sea, donde ellos cuentan la historia del país. A partir de que saben esa historia y que han ido a los libros de historia a buscarla o a la web, y ahí hay que acompañarlos un poco en qué lugares, comienzan a formularse hipótesis. Llegan a su casa, empiezan a pensar entre la que le contaran la familia y los datos que tiene de su propia familia, y empiezan a mirar lo que pasaba en ese momento en el país, más o menos al periodo que ellos saben que vino ese familiar, y empiezan a formularse posibles razones por las cuales ese familiar ha abandonado todo y venido a este rincón del mundo. No tenían ni idea qué era ni nada, digo, apenas alguna referencia. Entonces ahí comienza a ingresar, yo que sé, temas propios de la historia, como la multicausalidad, comienzan a cuestionar el tema de la historia oral. Ellos toman lo que le dijo la abuela, obviamente, como la verdad. Es así, no me den a ver. Pero esto yo sé cómo fue. Fue así. Bueno, pero a lo mejor esa es una versión. Capaz que podemos encontrar, o una de las razones, capaz que podemos encontrar otras de las razones. Y ahí empezamos a quebrar la idea de que la historia es una verdad, pueden ver varias verdades, de que ellos en realidad pueden investigar y pueden encontrar otros elementos. Y es como, bueno, el punto de partida que nosotros tenemos. La siguiente pregunta, porque nos venimos acá, la historia de nuestro país, es, bueno, ¿cómo se integraron a esta historia? A la nuestra, en nuestro país. Nuevamente nos vamos a los libros de historia, nuevamente aprendemos de historia nacional, nuevamente los chicos que tienen vínculos entre sí porque se dedicaron más o menos a la misma actividad, porque llegaron más o menos al mismo tiempo, se reúnen, dan un oral y luego vuelven a llegar a sus casas y preguntarse, bueno, ¿y qué tiene que ver esto que yo estudié de lo que fue la historia con lo de mi familia? ¿Cómo es que se integró mi familia? Y ahí tienen que recurrir
hay una exigencia de un análisis de documento o de foto o de algún elemento que tengamos allí. Ahora, algo que es importante, es simplemente el hecho de poder traer un montón de documentos. Hay familias que me las he encontrado tanto en lo público como en lo privado, que han tenido un acervo sumamente interesante de materiales. Hay muchos alumnos que dicen, ah, no, pero yo ya traje todo. No, no. U otros que me dicen, ¿yo cómo hago? No tengo nada. Bueno, pero ni traer los materiales alcanza si no me senté y no pensé y no me formulé hipótesis y no hice ese vínculo, ni tampoco el no tenerlos impide el trabajo. Desde la idea que yo manejo, desde la historia, nosotros podemos hacer el estudio de un caso. Ginzburg con Finocchio, es un historiador, estudia la situación de un campesino en Italia, en la Edad Media, y a partir de ahí generaliza de cómo era que vivían los campesinos, con algunas salvedades. Bueno, acá, jugando con la misma situación, podemos decir, bueno, a partir de lo que ustedes tienen de su familia, podemos generalizar de que, bueno, las personas que se encontraban más o menos en ese tiempo, en las actividades del campo, debieron de haber vivido cosas parecidas. Bueno, lo que yo estudio en los libros, y tengo documentos recopilados por historiadores que nos cuentan cómo vivieron esas personas y nos dan datos, también me sirven para poder saber cómo pudo haber vivido mi familiar en ese momento y en esa actividad. Entonces es como un juego de ida y vuelta. El trabajo final, que es durante todo el año, o sea, un trabajo anual, ¿no?, que van haciendo, consiste en ir armando. Digo, al final nosotros lo que hacemos es la introducción y la reflexión, ¿no? O sea, hicimos el cuerpo de trabajo y luego hacemos la introducción y la reflexión, y luego que tenemos eso, lo que hacemos es la carátula, el índice, ponemos la introducción, el por qué vinieron, por cómo se integraron en la vida del país, la reflexión, y ahí nos vamos a los anexos donde tienen que tener necesariamente la entrevista desgrabada, los documentos y una bibliografía. O sea, terminan haciendo una presentación de un trabajo formal donde se les pide referencias, o sea, citas al pie de página de aquellas cosas que vayan haciendo, y donde el relato de ellos se tiene que enganchar con la documentación que está presentada en la parte de los anexos. Eso implica que cada presentación, o sea, ellos redactan, ¿no?, ¿por qué vinieron? Me la mandan por mail, corrijo, envío, corrigen, envían. O sea, cada parte de ese cuerpo de trabajo implica una ida y vuelta en la redacción. Por eso es que en esa ida y vuelta, cada estudiante se le van presentando sus propios desafíos, a pesar de que todos hacen lo mismo. O sea, pero ninguno de los trabajos es igual al otro. Ninguno de los problemas que se les presentó son idénticos. Sí pueden ser parecidos, pero no idénticos. Entonces ya en la clase no tenemos un grupo de 30. Tengo 30 alumnos, ¿tá? Cada uno con su historia, con sus problemas, con sus interrogantes, a ver cómo lo resuelven. ¿Eso qué implica? Que bueno, que nosotros debemos de enseñar muchas de las cosas que ellos tienen que hacer. Nosotros debemos de enseñar a buscar el material, a ir a la biblioteca, a jerarquizar, jerarquizar, categorizar, relacionar los conceptos, ¿verdad?, a formular las hipótesis. La búsqueda de material puede ser a veces en la biblioteca o puede ser en la web, y ahí también tenemos que acompañar en ese proceso. Es la idea de que el docente no es algo que pueda exigir, sino que tiene que transitar con ellos y acompañarlos. Es un poco el estudiantar de Fentesmacher, es meternos un poco en el juego completo de Perkins, ¿verdad? O sea, una cosa es estarles trabajando y decirles, ¿verdad?, que el historiador hace tal o cual cosa, otra cosa es que ellos se metan en esa cuestión y que hagan el proceso, ¿no? Como verán, el programa no va por los contenidos informativos, sino que van por los contenidos más metodológicos. No significa que los informativos no se toquen. El arte está en ver qué elementos yo tengo que introducir, que son claves, para que luego ellos introduzcan, y muchas veces temas que a nivel de la historia no se dan.
Pero bueno, en esa clase, yo que sé, el año pasado tuve una cantidad de panaderos que llegaron a la altura de 1920, por ahí, y bueno, y nos empezamos a meter cuál era la situación de esta gente y por qué surgían todas esas panaderías y cómo trabajaban y cuáles eran las máquinas, y bueno, y a partir de allí damos procesos de industrialización y a partir de ahí damos, o sea, no nos quedamos en la anécdota, sino que eso lo conceptualizamos, ¿verdad? El día de ayer ustedes estuvieron trabajando algo que tenía que ver con dificultades de aprendizaje, había uno de los módulos. En este caso, los chicos tienen, que es otra de mis debilidades, los chicos tienen que aprender de múltiples maneras. Ellos van y hacen una entrevista, van y buscan documentos. La evaluación no es el día y todos haciendo lo mismo, es en su casa formulando un producto que en realidad lo mandan, se corrige y vuelve a redactarlo. No tienen la presión del tiempo, o sea, tienen de repente la dificultad de la organización. En eso sí, yo lo he visto que como que 2x3 se tranca. Pero cuando uno puede ir como destrancándolos, descubre que, bueno, les das como una diversidad. Mismo pueden ir al lugar, pueden recorrer, yo qué sé, si van a hablar de la actividad del campo y tienen la estancia o acá, digo, fueron al lugar de los panaderos, ¿verdad? Y hice una entrevista y bueno, es una propuesta que los vincula con el mundo que hoy están viviendo. Es un trabajo que exige un proceso de empatía, o sea, desde chico tiene que meterse en la piel de ese inmigrante, tiene que meterse en la idea de que muchas veces, tercer año de liceo, tenemos chicos de 15 años, bueno, muchos de los inmigrantes tenían 14, 15 años cuando la mamá lo metió, el papá lo metió en el barco y se vino. Y muchas veces a nosotros nos plantea la cuestión de decir, qué fuerte, mis padres ni loco me mandan, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasaba? Digo, ¿por qué es tan distinto, ¿no? Ver lo extraño, lo extranjero, ¿verdad? En el pasado y poder tener ese proceso de empatía y de poder descubrir que, bueno, que se estaban muriendo de hambre. Exacto, se venían o muchas veces esos mismos chicos de 15 años son los que vienen acá, trabajan, ahorran y mandan a su familia para que otro venga, ¿sí? Entonces, ¿cómo hubo un cambio, digo, y ellos mismos ven como la vida totalmente distinta, ¿no? Entre la que vivieron aquellos que tuvieron que venirse en esa situación y lo que ellos están viviendo hoy acá, ¿verdad? Lo mismo con lo que vivían acá, ¿no? Cómo vivían acá, ¿sí? Los relatos son tremendos. Bueno, la idea en esto fue, diría yo, inventar, o diría Gloria Erdenstein, plantearnos diseños alternativos, es una invitación a inventar, a poder ver cómo comprometemos a nivel afectivo y cómo lo afectivo y el acompañamiento y salir del rol de que yo soy el que tiene que dar. Yo me tuve que poner a estudiar muchísimo porque me venían situaciones que nunca me había puesto a estudiar. Los panaderos pero como eso muchos, y sin embargo, bueno, nos sentamos juntos y empezamos a hacer, y tengo ahora un archivo de un montón de materiales que los mismos chicos me fueron aportando y bueno, y van engrosando las salas web como para que, bueno, otros los puedan usar y que sirvan de documentos. Y bueno, es eso, es una invitación a inventar.